Ok, chicos, nos vemos nuevamente, nos encontramos nuevamente en la segunda parte de la clase. Ya vimos o ya arrancamos esta materia entendiendo que nuestro planeta es dinámico, ¿verdad? Y que está en constante movimiento. Pero también habíamos analizado que, bueno, que está compuesto por capas, vimos cuáles son esas capas de la Tierra y vimos que está la atmósfera que se subdivide en otras capas, que tenemos la hidrosfera y que tenemos la geosfera. Ya eso lo analizamos en la clase anterior. Vimos que existe una teoría que se llama la teoría de la deriva continental, que nos explica que la Tierra en algún momento estuvo unificado en un solo territorio geográfico llamado Pangea, en un solo continente llamado Pangea, y que se fragmenta y que inicia un proceso de movimientos y de cambios producto de la dinámica terrestre que ya vamos a analizar a profundidad, que en algún momento pasó de ser Pangea a convertirse en dos grandes bloques continentales, la Eurasia y Gondwana, y que posteriormente fue sufriendo cambios para el periodo jurásico. Ya se puede ver un poco más la división entre los continentes para acabar finalmente al presente con la forma en que nosotros lo conocemos y con los continentes subdivididos como nosotros lo conocemos, ¿ok? Eso lo vimos en la clase anterior. Ahora bien, cuando ya nos queda claro esto, de que la Tierra en algún momento estuvo unificado y que se fue dividiendo, aparece una teoría que se llama la teoría de la tectónica integral de placas. ¿Y qué nos dice la teoría de la tectónica integral de placas? Bueno, que la Tierra no solamente está dividida en continentes, sino que en la parte de la litosfera, la parte de la Tierra, está partida en un montón de fragmentos que nosotros ni siquiera vemos, pero que provocan cambios y movimientos constantes en nuestra superficie terrestre. Imaginémonos que tenemos una mesa de vidrio y que la golpeamos o que se nos cae, pero no se revienta, o sea, no se quiebra en pedacitos, sino que solamente se revienta en pedazos, como en bloques. Bueno, ¿qué nos dice la tectónica integral de placas? Que nuestra Tierra está fragmentada en grandes extensiones rocosas denominadas placas y que parece un rompecabezas. Todas estas placas chocan entre ellas o están pegaditas entre ellas y generan movimientos y están en constante actividad que provoca cambios en la Tierra. ¿Ok? Por ejemplo, la imagen anterior o la imagen que está en la pantalla en este preciso momento. Tenemos grandes placas, vea, tenemos todo eso que vemos, lo amarillo, lo verde, lo morado, lo café, lo anaranjado, son placas. Pero debajo de esas placas, tal vez de manera casi imperceptible, podemos ver que están los continentes. ¿Qué quiere decir? Que estas placas están debajo de nuestros continentes y que estamos viendo una imagen de esta manera para poderlo entender correctamente, pero que estas placas están ahí. De hecho, si observamos acá, Centroamérica, en la parte central de esta imagen que tenemos a continuación, se encuentra ahí y ya vamos a analizar a continuación de qué se trata. Bueno, entonces nos dice la teoría de la tectónica integral de placas que la Tierra está dividida en un montón de placas, ¿verdad? De placas tectónicas, como parecemos un rompecabezas. Vea, si lo vemos de colores, parece un rompecabezas. Dice que algunas de esas placas son las siguientes: la placa del Pacífico, la suramericana, la norteamericana, africana, Juan de Fuca, la del Caribe, la India, árabe, Cocos, Nazca, australiana, Filipinas, euroasiática, Escocia y Antártica. Esa lista la tenemos en el material. En la página 15 lo van a ver, ahí aparece la lista de algunas de las placas tectónicas que tenemos en nuestro planeta, que son estos sectores de aquí, y el mismo mapa que vimos anteriormente de manera más clara lo tenemos en el material, en la página número 15. Vean, por ejemplo, que entre la placa Nazca, la placa Cocos y la placa Caribe se encuentra ahí debajo de eso, podemos ver que ahí está Costa Rica, ahí chiquitito, ¿verdad? Ahí está Centroamérica. Es decir, que nosotros estamos ubicados en un montón de fallas tectónicas, en medio de un montón de límites, lo cual provoca que nuestro territorio sea sumamente activo. Y ya lo vamos a ver a continuación. Centroamérica. Bueno, Centroamérica tiene tres características fundamentales. Una, se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, y ustedes aquí dirán, profe, ¿qué es el cinturón de fuego del Pacífico?
Bueno, ya vamos a ver qué es el cinturón de fuego del Pacífico. Lo que hay que entender es que Centroamérica está ahí, ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico. Adicional, está debajo principalmente de las placas Cocos y Caribes, pero con una gran influencia y fuerza de la placa Nazca, que ustedes la van a ver, la celestita ahí, que tiene como un pedacito que llega y choca directamente con la placa del Caribe. Esto es el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Qué es? Bueno, ¿por qué le llaman cinturón de fuego del Pacífico? Bueno, porque casualmente todas las costas del Océano Pacífico tienen gran cantidad de fallas o de límites de placas, lo que la hace una zona sumamente activa y sísmica. Imagínense que dentro de este sector de acá se encuentran solamente 452 volcanes. O sea, para que ustedes tengan una idea de la cantidad de actividad que hay en ese sector de ahí. Por eso le llamamos cinturón de fuego, porque es activo, porque está en constante movimiento, porque hay muchos límites de placas. Se extiende alrededor de unos 40.000 kilómetros por todas las costas pacíficas. Vean que tenemos al lado derecho América del Sur, en donde está el término fuego, Centroamérica, América del Norte. Vamos aquí en la parte de arriba por el estrecho de Bering, cruzamos, que ustedes ya saben que es el estrecho de Bering porque lo vimos en séptimo año, por donde cruzaron, ¿se acuerdan? Los pobladores, los seres humanos al continente americano. Bueno, en la última glaciación, ahí está el estrecho de Bering. Y nos cruzamos hacia el continente asiático. Vamos a ingresar por aquí y vean que toda esta costa en donde está China, donde está Japón, todo esto pertenece al cinturón de fuego del Pacífico. Todo este sector de acá. Toda esta zona de aquí es sumamente activa y por eso recibe ese nombre. Ahora bien, estas placas que tenemos en la página 15 son sumamente dinámicas, es decir, están en constante movimiento y desencadenan gran cantidad de actividades sísmicas. O sea, es decir, en el momento en el que ellas se mueven, se nos mueve a nosotros el suelo y por eso nos tiembla. Dependiendo de la cantidad o de la magnitud del movimiento, así nosotros definimos si es un temblor o un terremoto. Ahora, resulta y acontece que tenemos diferentes tipos de movimientos. Tenemos un movimiento que ocurre cuando una placa se introduce, debajo de otra placa. A este movimiento le vamos a llamar placa de subducción. ¿Ok? O movimiento de subducción, cuando una placa se introduce por debajo de la otra. A este movimiento de placa le podemos llamar subducción o convergente, es decir, placa de subducción o convergente, ya lo vamos a ver en la página 17. Tenemos otro movimiento que es la de colisión, que es cuando una placa choca con otra. Y tenemos el otro movimiento que es el desplazamiento lateral, que es cuando una placa se mueve o se desliza por un, es decir, por una orilla de la otra, es decir, no se mete una debajo de la otra ni chocan. Y a esta es una falla, por ejemplo, con esa característica, es la falla de San Andrés, que muchos de ustedes la conocen por la película y demás, y el fin del mundo, y que se activa la falla de San Andrés. Ok, bueno, esa falla es una falla de transformación o de deslizamiento horizontal. Tenemos bordes de placas, diferentes bordes. Tenemos el borde divergente, que es cuando una placa se separa de otra. Generalmente, cuando el límite de la placa es divergente, hay volcanes. En Costa Rica, ustedes han visto que Costa Rica tiene varios volcanes. Y todos están como si fueran como en filita, ¿verdad? Como la cordillera volcánica central, ahí van todos en filita. Bueno, porque ahí tenemos una falla. Y tenemos en esos sectores de ahí algunos límites de divergencia. Entonces, ¿qué hacen? Que en el momento en el que las placas se separan, aparece o sale material que se encuentra fundido, roca fundida, que sale en forma de lava por los volcanes. Tenemos la convergente, que es cuando una placa se introduce debajo de la otra. Generalmente la placa, vamos a verlo acá para que sea más fácil. Límite divergente constructivo es cuando se separan y vemos aquí cómo el manto sube
¿verdad? Y ve aquí dice chimenea volcánica, generalmente aquí puede haber una chimenea volcánica que expulsa ese manto o esa roca fundida que al entrar en contacto con el entorno se enfría y se convierte en roca sólida nuevamente. Tenemos el límite convergente, que es cuando una placa se introduce por debajo de la otra. Generalmente, cuando la placa es o posee corteza oceánica, eh, es esa la que se hunde, ¿ok? Y la que se introduce debajo de la que tenga corteza continental. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que las flechitas que van como hacia abajo son las de la placa que tienen corteza oceánica. Y la que queda por el lado de arriba es la que tiene corteza continental. Y tenemos la placa de transformación, que es la que les mencionaba anteriormente, que también le podemos llamar deslizamiento horizontal, que es cuando una placa se mueve o se desliza por el lado de la otra, pero en diferentes direcciones, ¿de acuerdo? Aquí no hay ni una convergencia ni una divergencia, aquí lo que hay es un deslizamiento. Para poder entender mejor este punto, vamos a ver a continuación este video que nos trata de explicar o ejemplificar un poquito mejor lo que son los movimientos de las placas. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos, produce los volcanes, crea las montañas y tras millones de años mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica, de mayor densidad, se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Ok, perfecto. Vean que el video anterior nos permite ejemplificar de mejor manera lo que les estoy tratando de explicar. Pero bueno, a veces el no poder estar frente a frente hace o complica un poquito más la situación, pero bueno, yo creo que hasta el momento nos va quedando claro los límites de las placas y los tipos de movimientos que tenemos. Cuando una placa se sumerge por debajo de la otra, ustedes vieron el video y se ve súper rápido y se ve un montón, o sea, pero realmente el movimiento es muy lento, es muy... y a veces es a través de muchísimos años de estar acumulando movimiento que al final
logra soltarse y generar un movimiento. Pero se analiza o se dice que más o menos lo que se introduce en la placa por debajo de la otra es 1 milímetro al año. O sea que el movimiento de una placa sumergiéndose por debajo de otra es más o menos la velocidad en la que nosotros nos crecen las uñitas de las manos, para que ustedes vean que es realmente lento. Pero que a través de los años, ese milímetro, más otro milímetro, más otro milímetro, va generando una presión hasta que en un momento suelta, y al soltarse, cuando la placa o es un límite de divergencia o subducción, provoca un gran movimiento, provocando un temblor o un terremoto. En Costa Rica, al estar ubicados en este punto que les mencionaba, que es sumamente activo, que es donde convergen gran cantidad de límites de placas, han ocurrido grandes acontecimientos o terremotos que han sido emblemáticos para nosotros. Uno de ellos es el terremoto de Cartago, que se llevó a cabo el 4 de mayo de 1910. A más o menos las 6:50 de la noche, se da un temblor, un terremoto de 6,4 grados, y deja más o menos unas 700 víctimas. Aquí podemos ver algunas imágenes de los desastres. De ahí dicen que fue tanto, ¿verdad?, que el cementerio tuvo gran cantidad de impacto, digamos, en lo que fueron las bóvedas, las ruinas de Cartago se dieron precisamente en este terremoto. Vean cómo quedó la iglesia, ¿verdad? Entonces al final, hoy día nosotros podemos ir y visitar las ruinas y que las vemos, claro, pero es un ejemplo claro o un recordatorio constante de que en algún momento nuestro país vivió un acontecimiento bastante fuerte como lo fue el terremoto. También tenemos el de Puriscal, que ese es un poco más reciente, se da en 1990. Este es de 5 grados en la escala de Richter y tiene o genera unos 500 damnificados. Igual, provoca grandes daños en la iglesia principal de Puriscal, que hoy, al igual que en Cartago, son las ruinas, ¿verdad? De hecho, tiene grandes fallos o grandes fallas que han provocado o han hecho que se piense en demoler la iglesia por los daños que se mantienen. Y por último, una de las más recientes y más dolorosas que hemos vivido fue el terremoto de Cinchona. Este se dio en el 2009, sumamente reciente. Se dio el 8 de enero del 2009 a la 1:21 de la tarde. Fue de 6,2 grados en la escala de Richter. Tuvo un saldo de 27 muertos y un 90% de la infraestructura destruida. Cinchona quedó inhabitable. El territorio tuvo que ser desalojado. Las personas tuvieron que ser reubicadas en otros sectores. Al día de hoy, el lugar no es ni cerca a lo que fue, y muchas familias tienen pérdidas familiares. Imagínense, 27 muertos en ese acontecimiento. De hecho, una de las partes trágicas fue que hubieron personas que perdieron todo, perdieron a su esposo, sus hijos, solamente quedaron ellos, o no quedó nadie, la familia, todos murieron. Vean, acá tenemos fotografías de cómo quedaban las casas, digamos, cómo la fuerza, la magnitud del terremoto hizo que prácticamente el pueblo completo quedara resumido en cenizas. Bueno, cenizas no, porque no fue que se quemó, pero en escombros. Bueno, ahora bien, a continuación lo que sigue es de qué manera esta actividad sísmica me influye en la aparición de tsunamis, pero vamos a dejar la clase número 2 hasta aquí. Vamos a ir paulatinamente porque es mucha la materia y porque hay cosas que tenemos que aprender de memoria, nombres complejos que tenemos que practicar. Entonces, van a realizar las prácticas que les voy a enviar también junto con esta explicación, y cuando ya tengamos clara la clase 1 y la clase 2, entonces vamos a pasar a entender de qué manera estos movimientos sísmicos me van a provocar o me van a derivar ocurrencia de tsunamis. ¿Ok, chicos? Nos vemos en el próximo video entonces.